y no nos vamos a quedar a votar el dictamen general. Votarlo en cualquier sentido es aceptar la trampa y el fraude legislativo y convalidarlo aún votando en contra. Es cuanto, y mañana discutimos lo que usted quiere en tribuna de su huachicol y su campaña Malavida en Coahuila. Estamos ante un suceso histórico. Estamos ante un hecho histórico y bueno, es que la oposición no puede con el coraje que tiene. Es que una vez más le dan tremendo golpazo, se le acaban los moches, los privilegios, las tranzas, ya no pueden robarle nada al pueblo y están como gatos enjaulados. Y bueno, cuando se trata de temas de suma importancia para el pueblo de México, le dan la espalda una y otra vez. Y ahí demuestran que realmente lo único que les importa son sus intereses, no el pueblo como tal. Bueno, es que en estas nuevas leyes que están llevándose a cabo las discusiones, para que ahora sí la justicia llegue al pueblo y no se quede repartida o solamente sea un lujo para aquellos de cuello blanco, estos se ponen de cabeza. Y bueno, ¿qué es lo único que saben hacer? Insultar, agredir, gritar, patalear, hacer berrinches, reventar sesiones. Esta vez fue el turno de la comisión y bueno, la bancada de mafiosos nos dio tremendo numerito. Bueno, se puso tan fea la discusión por estos cretinos que casi se van a los golpes. Vamos a ver el video. Se concede el uso de la palabra al diputado Federico Dorin. Adelante, diputado, hasta por 3 minutos. Con la venia de la presidencia, nosotros no vamos a apoyar el proyecto de orden del día porque tiene un vicio de origen y es un fraude legislativo. Estas comisiones unidas votaron el día miércoles que lo que se iba a hacer era consultar a la Junta de Coordinación Política respecto del formato, alcances y calendario de la propuesta de Parlamento abierto. Y luego, como magos, se sacaron un conejo del sombrero e inventaron unilateralmente los dos presidentes un calendario y formato de audiencias públicas que violentan lo que se votó por unanimidad. Retomo las intervenciones de ese día de la diputada Mariana Benítez y de otros legisladores de Morena que abiertamente se pronunciaron por la consulta a la Junta de Coordinación Política. Conocer de cualquier proyecto de dictamen, aunque originalmente se haya circulado, violentando lo votado por las Comisiones Unidas, es fraude legislativo, es un albazo legislativo. Es lo que el diputado Rubén Moreira denominó un sabadazo al juicio de amparo. Nosotros lo que queremos es que en vez de que se conozca el dictamen, nos digan las presidencias cómo fue la solicitud a la Junta. Primer pregunta, ¿nos podría usted, presidente, circular, compartir el acuse de recibo de la Junta de Coordinación Política en la que usted le manifestó lo votó? Sí merecieron al día siguiente una respuesta en sentido negativo de que no se tenía contemplada sesión de la Junta para el día de hoy. Usted no nos ha siquiera compartido el acuse de la misiva que queremos suponer si dirigieron usted y el presidente de la Comisión de Hacienda a la Junta. Y queremos que se honre la palabra empeñada y que primero se discuta el formato en la Junta y que los alcances del acuerdo de la Junta sea lo que nos permita modificar el dictamen que circuló originalmente. Por su respuesta a mis dos preguntas, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Homero Niño de Rivera del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Presidentes, yo no sé cuántas veces hayan sido diputados ustedes dos, presidentes. Yo es mi segunda vez, es decir, es mi 4º año siendo diputado y es la primera vez que veo una cosa así. Es inaudito, esto es un atraco. Es un atropello que yo nunca había visto ni cercanamente. Como ya se ha dicho aquí, votamos otra cosa en las juntas directivas de ambas comisiones, pero ni siquiera fue solo a propuesta de la oposición. Diputados y diputadas de Morena propusieron lo mismo que nosotros. Como dijo mi compañero, fue una votación que se votó por unanimidad. Esto es increíble, que el atropello sea incluso a las diputadas y diputados de Morena que propusieron lo que estamos discutiendo y votaron por unanimidad. Sí, diputado Licha. A ver. Gracias, presidentes. Los saludo con mucho respeto, nada más para hacer hincapié de que hay una solicitud concreta de modificación del orden del día. Cuando existe una solicitud concreta de modificación, lo que procede desde luego es votar
por esa solicitud de modificación y luego, en su caso, continuar con el… Con todo gusto, diputado, pero tenemos más oradores sobre el No, mismo sí, punto. es que no he concluido mi razonamiento, es que vi que Adelante. una persona que no forma parte de la discusión intervino. Entonces, concluyo, presidente. Quizá convenga, presidente, ustedes dos que actúan como autoridad, ustedes son los que tienen que fundamentar su actuación. No solo es esperar que hayan más oradores. Cuando hay una solicitud, una moción de modificación del orden del día, esa procede de inmediato. Y entonces, lo primero es si se admite a discusión una propuesta. No puede continuar una discusión general, ni aunque fuera sobre el orden del día, sino hasta que se desahogue una propuesta de modificación. Lo que procede es votar si se admite a discusión esa propuesta y luego, en su caso, votar por dicha propuesta antes de continuar la discusión. Mi recomendación, presidentes, con todo respeto, es que no desordenen una propia complicación que ustedes mismos generen por no atender a una solicitud concreta de un legislador que ha sido absolutamente claro en sus planteamientos. Diputado, con todo respeto de su grupo parlamentario, ya han pasado, ¿cuántos de Acción Nacional? 3, 4 de Acción Nacional. Usted no, creo que no le puede coartar el mismo derecho que sus 4 legisladores ya tuvieron a los que también están pidiendo la palabra. No es un hecho de coartar, se desahoga cada uno, diputado. Me dice está bien, me da el fundamento jurídico, por favor. Usted es el que actúa como autoridad. Me da el fundamento jurídico, por favor. Usted es el que actúa como autoridad. No puede desechar vamos a poner orden. Un planteamiento sin antes fundamentar la actuación de la presidencia. Hay un diputado haciendo una solicitud concreta para que se ponga a discusión. Presidente, fundamente su actuación. Permítame, diputado, ¿ya concluyó? ¿Ya concluyó? Si usted está actuando como legislador cuestionando lo que está diciendo un orador, no. Hablaré después de que usted cuestione, pero lo que se le está solicitando es que actúe como presidente, justifique su actuación en el reglamento, no con criterios políticos. Usted tiene que poner desde luego a votación las cosas, no hacer consideraciones, no se confunda. Usted no está discutiendo conmigo, presidente, usted está procesando una solicitud específica de modificación del orden del día. No le corresponde juzgarla, le corresponde ponerla a votación. Gracias. A ver, permítame. Para una moción, señor presidente, si me permite. Mire, van 4 oradores y hemos escuchado la misma petición, la modificación del orden del día. Su participación de los 4 oradores ha versado exactamente sobre el mismo punto. Le quisiera yo pedir, señor presidente, que desahogue esta ronda de oradores que solicitaron la palabra y una vez que concluya la ronda de oradores pueda usted entonces sí someter a consideración de estas comisiones las propuestas que aquí las señoras y los señores diputados hagamos. Adelante, diputado. Una propuesta, a ver si podemos avanzar. Compañeros y compañeros, ya hablaron 4 diputados del Partido de Acción Nacional. Asumamos el criterio de que pudiera participar, porque hay compañeros de otro grupo parlamentario que están solicitando el uso de la palabra. Que hable, que desahoguemos, que hable uno por grupo parlamentario, uno por grupo de los que faltan, y al final, con mucho gusto, hacemos la aclaración pertinente y se somete a votación, presidente. Es decir, como una salida, porque ya hablaron 4 de Acción Nacional, tengo inscrito para hacer uso de la palabra el PRI, el PT, el MC. Y había pedido la palabra, presidente, también de Acción Nacional. Entonces, la salida que proponemos, compañeros y compañeros, es escuchemos a los otros grupos parlamentarios, uno por grupo parlamentario, se hacen las aclaraciones pertinentes y se somete a votación. Por favor, Dori. Diputado. Yo no quiero volver a abusar del micrófono, nada más sí creo que merezco que me hagan llegar el acuse recibido que pedí antes de esa votación, si son tan amables las presidencias. Tiene la palabra la diputada Patricia Flores. Muchas gracias.
Lo digo y lo repito, Morena habla muy bonito, pero miente bien feo. En comisiones tuvimos un acuerdo específico que se votó y que no se cumplió. Casualmente circulan un dictamen antes de que se hagan las audiencias. Yo quisiera preguntarles quién votó la convocatoria de las audiencias. Quisieran que me lo explicaran porque no lo votamos en las comisiones unidas. Y respaldando lo que dice mi coordinador Pablo Vázquez, ¿no? Pues deberíamos de no solo hacernos en una comisión, en una sesión permanente, sino deberíamos de reponer todo el procedimiento, porque claramente ustedes a quien le están faltando el respeto, aparte de a todos los diputados que asistimos a esas comisiones, es al pueblo de México. Yo quisiera que le explicaran a los que participaron en las audiencias de qué sirvió su participación si no van a ser tomados en cuenta. Dejemos de simular y hablemos con la verdad, por favor. Muchas gracias, diputada. Entonces, faltan 2 oradores y cerramos. Faltan dos. Faltan 2. Bueno, a ver, compañeros. A ver. 2 oradores y lo ponemos a consideración. Y lo ponemos a consideración, ¿les parece? Ricardo Mejía y cierra César Ramírez. Damián. Sí, presidente. A ver, nosotros Adelante. fuimos convocados desde el día 8 con un orden del día, con un anteproyecto de dictamen, y después vinieron las audiencias, que yo muchos de los que se están quejando no los vi en las audiencias, ahí con los especialistas. Entonces, yo creo que son tácticas dilatorias. Estas 2 comisiones… Por favor, escuchemos al orador. Aquí se han escuchado a todos con respeto, por favor. Por favor, dejen Estas comisiones son la instancia autorizada que toma las decisiones por mayoría. Está a consideración el orden del día, está suficientemente discutido y que se vote el orden del día en sus términos. Si hay alguien que tiene una propuesta distinta, que se vote también. Pero ya es mucha discusión bizantina y dilatoria, chicanera, que es lo que se quiere evitar. ¿Es cuánto? Adelante la diputada Lilia Aguilar. Mire, presidente, secretario y a todos, yo quiero hacer una moción de orden. En efecto, aquí todos somos diputados, como dice el dicho. El más sonso aquí es diputado. Pero nos ceñimos a un reglamento. Nos ceñimos a un reglamento. No estoy insultando a nadie, compañeros, si es un dicho popular, hombre, no es mi intención. A ver, el artículo 167, numeral 1, dice que la reunión de las comisiones será la máxima instancia de las comisiones, número 1. Número 2, como ya bien lo dijo secretario, el artículo 177, numeral 3, dice que se tiene que turnar el dictamen con 5 días de anticipación. Y artículo 188. El 78 se saltó, diputada, es muy importante. Compañero diputado, por favor, El artículo 188, no se preocupe, yo no le tengo miedo a sus bravuconadas. El artículo 188 dice que la forma en la que se debatirá en las comisiones será a favor y en contra en un listado que se hará y se pedirá la palabra y serán hasta 6 oradores en tantas rondas como se apruebe. Yo lo que pido es que si vamos a entrar al fondo del debate, que eso es lo que parece que estamos haciendo, lo hagamos en orden y que ya esta mesa, ya por favor ponga orden y hagan los listados correspondientes a la discusión en el fondo. Estamos ya discutiendo el fondo fuera de reglamento, entonces hagámoslo conforme a reglamento. Yo haré consideraciones de procedimiento. Solo son 2 preguntas que agradeceré su atención para que me puedan responder antes de que se agote la lista. Primera pregunta a los presidentes de las comisiones. Me espero hasta tener el 100% de su atención. ¿Ya? Adelante, lo estamos escuchando con Gracias. mucha atención. ¿Cómo es que ustedes proponen conocer, deliberar las propuestas de estos 32 ciudadanos? Porque si no hay un espacio para platicarlas entre los grupos parlamentarios,
Si nadie sabe qué va a proponer ningún grupo parlamentario en las reservas en lo particular, ¿cómo es que ustedes asumen en la conducción darle un espacio y el respeto que merecen esas propuestas de deliberación previa? Porque si las vamos a estar pescando de oídas, pues va a ser una señal terrible de falta de respeto. Y la segunda es, ¿por qué es importante que tengamos todas las propuestas? Porque si algún legislador desea hacer suya algunas de las propuestas ciudadanas y no tiene la redacción, hago una pregunta: ¿cómo esperan que la someta a consideración de las Comisiones Unidas si las secretarías técnicas ni siquiera nos han pasado las redacciones? Si yo quisiera adoptar alguna de las que ustedes no les dieron espacio de análisis previo, ¿cómo la hago mío si los secretarios técnicos ni siquiera me han dado las propuestas de los ciudadanos para hacer las mías con punto y coma algunas de ellas? Son dos preguntas muy puntuales de procedimiento, no estoy entrando al fondo todavía. Tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Eric. Bueno, presidente, yo quiero tratar de entender bien si las diputadas y los diputados que han estado participando entienden que fueron audiencias públicas que se propiciaron justo en la determinación de estas Comisiones Unidas. Hoy nos quieren meter a un debate que si la Junta de Coordinación, que si Parlamento, cuando estas comisiones convocaron audiencias públicas, donde El compañero, por favor, compañeros, por favor, concluya, por favor. A ver, permíteme, secretario. A ver, compañeros, yo sí les pido un favor. A ustedes se les ha escuchado, nadie les ha interrumpido. Por favor, culmine, diputado Hugo Eric, y no lo interrumpa, por favor. Yo voy a seguir hablando, diputado, pero le pido que recomienden a los diputados, porque nosotros los escuchamos con atención. Entonces, así como ustedes dicen, hasta que no tengan toda su atención y me permitan terminar mis ideas, porque usted me está interrumpe. La segunda vez que hablo y la segunda vez que me interrumpe. Sí, tú. Sí, por favor, sí, tú, diputado. Entonces, ya, por favor, evitemos si eso. Después de que yo participe, ¿tienes alguna reacción a mi participación? Pues con mucho gusto. A ver, por favor. A ver. Concluya, Entonces, diputado Hugo Eric. Diputado, a mí me queda muy claro que hubo audiencias públicas y que los que unos atendieron de manera presencial y que los que estuvimos al tanto, pues hoy tenemos algunas ideas, algunas reservas que se van a presentar. A eso veníamos. ¿A qué veníamos, señores presidentes? A debatir el dictamen que con anticipación, de manera legal y legítima, se nos circuló. Nosotros no venimos a debatir hoy la opinión de los expertos, la venimos a tomar en cuenta o no, resultado de la audiencia pública, pero no venimos a debatir más que un dictamen que previamente se nos circuló de manera legal y legítima en tiempo y forma. Entonces, yo lo que pediría, señor presidente, es que podamos proceder a la discusión del dictamen y los que hayamos escuchado las propuestas de los expertos vertidas en las audiencias públicas, pues presentemos nuestras opiniones, que por ejemplo, en algunos casos sí las traemos. Muchas gracias por su atención. Adelante, diputada. Muchas gracias por alusiones personales. Les agradezco enormemente. Voy a hacer una referencia precisamente a lo que tiene que ver con las audiencias públicas. El 30 de septiembre, varios… Perdón. Adelante, diputada. El 30 de septiembre yo pedí, junto con otros 3 diputados, un parlamento abierto, el mismo 30 de septiembre, de lo cual no recibí ninguna contestación. Después vino el acuerdo de las mesas directivas para un parlamento abierto que no se dio y que la Jucopo no ha conocido de ello. Tercero, se hizo una audiencia pública en donde la convocatoria no fue aprobada debidamente. Aún así, yo personalmente sí fui a las audiencias, aunque el viernes se podían haber visto por el canal del Congreso y por Zoom, pero todo el sábado
y el lunes, el día de hoy, estuvimos en las audiencias. Audiencias que debieron haberse hecho antes incluso de la propia presentación de la iniciativa. Audiencias que debieron haber terminado en una discusión de esta comisión respecto a las propuestas. Dieron unos cátedra de derecho y la inmensa mayoría, el 99%, avisaban y advertían el riesgo del juicio de amparo y lo que protege a la autoridad y en cambio debilita a los ciudadanos frente al abuso del poder. Todas estas ponencias incluso les solicitaban por escrito su propia propuesta, misma que yo solicité desde la mañana las propuestas. Si la tiene la secretaria de la comisión, pues no lo dudo, se las daban a ella, pero los demás no lo tenemos. Y una audiencia pública que termina en no hacerle ningún caso a lo que ellos dicen, más que de manera personal pasarlo al pleno, es francamente una hipocresía. Porque además, ¿cómo lo vamos a hacer con muchas organizaciones que se quisieron inscribir? Perdónenme, hay un tema de interés legítimo clarísimo. Hoy en día, incluso con la ley actual, quizá podría pasar un amparo por haber dado 62 millones al plan de N3 y no darle a Veracruz ni a los estados que están inundados. Y sin embargo, con esta reforma, ese interés legítimo, de la manera que lo redactaron, hace prohibitivo la participación. Entonces, hay mucho que discutir. Tiempo es lo que necesitamos todos para discutir una reforma como esta. Concluya, diputada. Gracias. Muchísimas gracias. 74,000 millones de pesos. 74,000 millones de pesos es lo que Ricardo Salinas Pliego le debe al erario público. Y utilizando el método del amparo, en la lógica de que en este país, en la época del neoliberalismo, se utilizaba el amparo porque la justicia era de quien la podía pagar. Entonces, por eso no solamente querían mantener a Norma Piña en la Corte, sino que extrañamente, bueno, hasta demócratas se quisieron volver y ahora pretende que esta Corte y este Poder Judicial le repitan la fórmula. 74,000 millones de pesos, el mejor ejemplo que nosotros tenemos para apoyar específicamente lo que tiene que ver con los créditos fiscales y los amparos sobre los créditos fiscales y el lavado de dinero. Hoy día, este tipo de amparos no los presentan ni estas historias que se sacan de la manga, ni el de la tiendita de la esquina, ni el señor de la… No. Esto lo presentan los hombres y las mujeres más ricos de este país, porque también se desvirtuó el uso del amparo. Esto sumado a que ya no se podrá entonces utilizar el juicio de amparo en créditos fiscales, específicamente el artículo 107, 135 y del Código Fiscal, el 124, permiten que entonces en serio el amparo sea utilizado para el bienestar del pueblo y que quien debe tenga que pagar. Sumado además al tema de que hoy se hace mucho más corto el proceso del amparo, específicamente en lo que tiene que ver en términos. Se ponen 90 días en lugar de los 60 que originalmente se tienen y se marca 5 días para la aceptación del mismo. La regulación del procedimiento, en efecto, es a favor de las y los ciudadanos mexicanos. Yo tengo puntos de vista específicos en el tema del interés legítimo, porque creo que ha servido el amparo para avanzar los derechos más progresistas de este país, pero además creo, como se ha dicho, que ha servido de defensa para los más conservadores también. ¿Por qué? Porque tomen de ejemplo Chihuahua, donde la gobernadora quería extirpar la educación sexual y donde nosotros, promoviendo amparos, detuvimos ese talante conservador, o como el tema
que utilizaron algunos padres para ampararse en contra de la propia gobernadora y sus amparos. Me parece que esta es una iniciativa que es positiva para la gente, aunque específicamente en el tema de interés legítimo nosotros tenemos un punto de vista distinto, y con eso concluyo. Yo creo que hay que tomar de esta iniciativa lo que es lo mejor, y la oposición también tendría que verlo de esa manera. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el diputado Federico Dorin, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por favor. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, pues vaya cinismo y desfachatez. Cuando no eran gobierno, hablaban del abuso de poder. Y ahora vienen aquí a hablar del abuso del amparo. Esa sí es una maroma del bienestar. Y primero le dieron el golpe de Estado a la justicia, luego pusieron sus ministros de los acordeones, sus jueces de los acordeones, y ahora vienen como sicarios legislativos a crear el amparo de los acordeones. Miren, el entonces senador Guillermo Anaya y yo éramos senadores el 13 de diciembre del 2010. Aquí está el discurso de Pablo Gómez, cuando a propuesta del PRI de Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Caldwell, Jesús Murillo Caram, y se elevó a rango constitucional el interés legítimo. Y lo que decía Pablo Gómez, se lo leo nada más en un párrafo, decía: yo pienso que estamos tratando de ampliar las posibilidades de acceso a los recursos de protección de derechos constitucionales, a la exigencia de que se cumpla con la llamada garantía de legalidad en los actos de la autoridad, y a que muchas otras personas puedan recurrir al Poder Judicial de la Federación en procura de la protección de la justicia federal. Pablo Gómez, Tomás Torres, que en paz descanse, y René Arce, por el PRD y la izquierda, hablaron a favor del interés legítimo. Y hoy día vienen ustedes a traicionarse en la historia y en lo individual, porque era el gobierno de Felipe Calderón y la propuesta vino de la oposición, y nosotros como gobierno le ampliamos la avenida del derecho a los ciudadanos, no al gobierno. No hay abuso en materia de amparo. El amparo que combate es el abuso de autoridad. Y déjenme precisar algunas de las mentiras del bienestar que se han dicho aquí, aunque incomoden a los castos oídos de algunos. No tenemos la versión estenográfica, como ya se dijo, pero no es cierto que todos los legisladores tengan acceso a las propuestas de los ciudadanos a los que ni siquiera tuvieron el decoro de traer una errata para incorporarla al dictamen con las aportaciones de estos ciudadanos que vinieron a aportar sus conocimientos jurídicos. Solo tres: la de la NADE, la Comisión Mexicana del Colegio de Abogados y el despacho de Barrios Mendoza y Bergsman. Nadie más. Si se mete cualquier medio de comunicación ahorita va a ver que son unos farsantes, que no hay disponibles en el sitio ninguna propuesta más que esa. Y están aventando el amparo a 1936, con lo que ya se expuso aquí, de retrotraer al día de hoy lo que se había desechado, de la complejidad de la acreditación de daños y perjuicios de difícil reparación. Nosotros, termino con esta inquietud, nosotros tenemos la autoridad moral de que como gobierno ensanchamos la avenida del amparo para los ciudadanos. Y ustedes tienen la incongruencia histórica de que peleaban por ese derecho y ahora vienen a recular cobardemente. No les aceptamos que esta es una reforma para combatir la evasión y la elusión fiscal, que los compre quien no los conozca, porque mientras le vienen a regatear a los ciudadanos el derecho a defenderse del abuso de autoridad, si vamos a hablar de evasión y elusión fiscal, pues empecemos por hablar del nuevo latifundista tabasqueño, José Ramiro López Obrador, que se compró 13 ranchos durante el gobierno del narcopresidente anterior, de los 79 millones de pesos de Adán Augusto, de los cuales solo pagó una tasa del 2.4% del impuesto sobre la renta, de, por supuesto, el agregado comercial de México en Tokio, aunque lastime los oídos de alguien de Chihuahua, y por supuesto del bellaco Noroña, que se compra mansiones con dinero que no puede transparentar, y esos no tienen que recurrir al amparo, porque esos no los tocan ni con el pétalo de una sílaba, porque son parte de su cofradía delictiva. Si quiere, ahorita hablamos también del Lamborghini y el carbón, de quién le financió su campaña a usted, a gobernador, y el Mono Muñoz y todo el dinero que lavan del huachicol fiscal en Coahuila. Termino con este comentario. Nosotros no vamos a terminar de convalidar esta farsa y este fraude legislativo. Votar este atropellado proceso. Qué bueno que le dolió, que su huachicoleo le pagó la campaña.
Entonces, A ver, presidente, orden, como por decía favor. antes de que el huachicolero de Coahuila se sintiera castamente ofendido, lo que decía es, votar esto en cualquier sentido es convalidar el fraude legislativo. Nosotros vamos a ir a la Jucopo mañana a ampliar el espacio de discusión y deliberación y no nos vamos a quedar a votar el dictamen general. Votarlo en cualquier sentido es aceptar la trampa y el fraude legislativo y convalidarlo aún votando en contra. Es cuanto, y mañana discutimos lo que usted quiere en tribuna de su huachicol y su Gracias. campaña Malavida en Coahuila. Gracias, diputado. Sí, ¿no? Perdón. Sí, presidente, sí. Adelante, Con la misma por inmundicia con la que habla el que me antecedió, así fue como lo agarraron en una comisión en el baño defecando. Así es ese sujeto. Y ahí está la memoria en varias publicaciones que la pueden ver. Por lo demás, Andrés Manuel López Obrador lo denunció por haber querido extorsionar para lograr beneficios indebidos, amenazando con que si no iba a actuar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esa es la calidad moral de este sujeto que ya se fue cobardemente. Tira la piedra y esconde la mano este pillo de 7 suelas. Y aquí estamos listos, sin nada que ocultar, dando la cara por el pueblo de México, por el pueblo de Coahuila y por la justicia de los mexicanos. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, diputado. Muchas gracias. Lástima que se retiraron las legisladoras y legisladores del PAN, porque como siempre se habla de que es un momento histórico, que está en juego la patria, cuando es una simple reforma a una ley secundaria. Los artículos 103 y 107, y en el caso del 107, la fracción primera, que habla del interés legítimo, están intocados. No se están tocando para nada. Que se quiera sistematizar es otra cosa. Pero eso responde al abuso cometido en las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial, que trataron a través de más de 100 juicios de amparo de suspender la aplicación de esta reforma judicial, cuando está prohibido expresamente por el artículo 61 de la Ley de Amparo. Hubo consecuencias para esos jueces que violaron la Constitución y concedieron amparos en materia de la reforma judicial. No hubo ninguna consecuencia. Hubo consecuencias para esa organización de Chihuahua que promovió un amparo en contra de la construcción del Tren Maya, a pesar de mentir descaradamente. Yo creo que lo que busca esta reforma es evitar esos abusos. Y yo creo que para eso está esta Comisiones Unidas y está el Pleno de la Cámara. Se puede modificar la minuta, claro que se puede modificar, Ya hay una propuesta de reforma al artículo 3º transitorio en materia de retroactividad. Hay una propuesta y esa propuesta rompe el candado de las minutas que no se regresan a la Cámara de origen. En este caso, si tenemos talento, si sabemos encontrar acuerdos, se van a poder presentar mañana, primero en la Jucopo y luego en el Pleno de la Cámara, reservas que ayuden a este propósito de evitar que los grandes pillos se salgan con la suya en materia del abuso del juicio de amparo, principalmente en la suspensión. Ese es nuestro objetivo, vayamos hacia él. Invitamos también al Partido Acción Nacional a que lo haga. Y por eso yo pido que nosotros hoy
conforme a lo dispuesto en el artículo 72. Inciso D, aprobemos en lo general esta reforma y dejemos para mañana la aprobación que a mi juicio va a haber en lo particular de entrada el artículo 3º transitorio. Esa sería mi posición. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias.